Nuevamente desde nuestra plataforma Provida Latam le damos la bienvenida a ustedes que nos acompañen en esta ronda de entrevistas a líderes Provida de nuestra región. Hoy tenemos un invitado muy especial, un abogado argentino, se llama Sebastián Pierpaoli. Él es investigador, es miembro de la Sociedad Tomista, es creador del proyecto Provida Mater Admirabilis y contamos con él en este momento. Vamos a vincularlo. ¿Qué tal, ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Catalina? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Está- Estoy acomodando un poco las luces acá porque está medio oscuro. Sí, 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 te veo, ¿Sí? pero ya te veo bien. Pues Ah, tal vez bueno. como acomodar un poquito la cámara, de modo que ¿Ahí? ahí está. Ah, perfecto. Bueno, tengo que mejorar las luces. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muy bien, bien, todo tranquilo. Siempre en actividad, Excelente. haciendo algo. Sí, te hemos visto muy activo en los últimos días haciendo entrevistas a Mayra Rodríguez con el tema de síndrome post-aborto, muy interesante en el canal de YouTube. Sí, sí, estamos con bastante trabajo y proyectos y bueno, por suerte hay buen movimiento. Así que ahí andamos, en la lucha. Excelente, excelente. Pues Sebastián, empiezo por preguntarte qué fue lo que te motivó a iniciar iniciarte en esta causa provida. Un poco creo que la inquietud en mi caso estuvo desde muy chico. Recuerdo que ya a los 11 años en mi casa nos solían circular unos volantes que aparecía toda la secuencia del desarrollo del bebé, que eran gráficos desde la concepción, el primer mes, el segundo mes, hasta el nacimiento. Entonces ya recuerdo que a los 10 o 9 años en mi casa veía esas cosas, digamos. Y después sí, el golpe por ahí más, el que me terminó de empujar fue la universidad. Había con frecuencia muchas reuniones, muchas conferencias en que se trataba de este problema. Incluso hay una materia que se llama, por lo menos una, que está orientada específicamente al problema del aborto, pero obviamente con una visión, digamos, totalmente pro muerte, ¿no? Dentro de lo que es la universidad pública, que es raro encontrar realmente un estudio serio del tema. Y sí, es que está claro. ¿Y se ve bien o está oscuro? No. Pues ¿Se ve? se ve, aunque está un poco oscuro, pero se te ve. Ah, bueno. Entonces, no, fue eso básicamente. La universidad fue, el contexto de la universidad fue un poco lo que más me empujó a meterme en el tema y justo en ese momento surgieron varios casos complicados bueno, estaba Portal de Belén, que veníamos con ese problema. Después hubo un caso en La Plata, que yo justamente gracias Eugenio, sobre ese trabajo, hubo un caso en La Plata de violación, que nunca me lo olvidé ese caso porque un juez había propuesto, un juez de la corte de la provincia, de apellido Petigiani, un buen juez, pidió que se hiciera una imagen tridimensional del niño como una posibilidad de oírlo al niño, o sea, como un argumento, a ver, escuchemos al niño, que no puede hablar, pero escuchémoslo a través de la imagen tridimensional. Claro. Eh, y el juez pidió esto a los 5 meses, porque el chico ya, la madre había sido violada, y bueno, estaban todas las discusiones de qué se hacía y qué no se hacía. ¿Por qué? Porque en realidad para un juez no resulta tan fácil, para un médico ejecutar un aborto. No es una cosa simple. Entonces, este juez pidió esa medida y fue rechazada la medida y lo abortaron al nene, con 5 o 6 meses el chico estaba perfecto, o sea, pero entraba dentro de las famosas causales estas
que tenemos. Y bueno, yo a propósito de ese caso escribí un artículo por allá por el 2008, creo que fue. Entonces, bueno, y ahí después vinieron toda esta tracalada de fallos que uno peor que el otro, ¿no? Y hasta llegar a FAL, que es el golpe maestro, digamos, que ya, digamos, consuma la liberación del aborto. Esa es la realidad, ¿no? Sí. Así que, pero es un tema que ya venimos arrastrando de hace mucho con un espíritu que no es pro vida. Entonces, bueno, estamos ante esa realidad. Así es. Y bueno, tú diriges un proyecto, precisamente un proyecto Provida que se llama Mater Admirabilis. Cuéntanos qué hace Mater Admirabilis. Bueno, en realidad, justamente hay dos puntos que el proyecto intenta trabajar. Uno, por un lado, tomado un poco de la experiencia que yo he vivido, digamos, y lo que a veces percibo, pero no solamente en el ámbito de las discusiones estas, sino también hasta en el ámbito universitario se ve esto. Hay un problema en el estudio de los argumentos serios para defender la vida. O sea, a veces me da la impresión de que nosotros hablamos y suponemos cosas y las tenemos, pero no las sabemos por ahí explicar, o uno por ahí no percibe que se traten bien los argumentos, que son los que se niegan en la universidad. ¿Cuál es este argumento? Ese era el problema de la naturaleza, es decir, de la naturaleza o de la realidad, digamos. Es decir, nosotros defendemos la vida, algunos la defienden porque creen en Dios, pero hay mucha gente que la defiende por respeto al orden natural, digamos, a la realidad de las cosas, digamos, ¿no? Que es la realidad lo que nosotros vemos, lo que tenemos ante los sentidos. Entonces, el respeto por las inclinaciones naturales y por el orden de la naturaleza es lo que nos lleva a nosotros a defender la vida, ¿no? Y por eso es que nosotros, por ejemplo, jurídicamente hablando, o los médicos, priorizamos la realidad por sobre la ley, digamos, en la formación, dentro de una formación del derecho natural, digamos, ¿no? Lo que uno recibe en la universidad es, tenés que tener el código, como decía hoy justamente una profesora, tenemos que tener el código, sí, pero ¿el código para qué? Para aplicar la ley y para aplicar lo justo. Claro, bueno, en la universidad muchas veces no enseñan esto, entonces te encontrás con FAL, te encontrás con, la violaron, entonces puede matar, sí, pero ¿para qué hay ahí adentro? Una planta, una lechuga, no sé, un celular, ¿qué hay? Entonces, nosotros tenemos que centrar la discusión en la realidad, en lo que vemos, y lo que decía Petigiani, hagamos la imagen tridimensional para ver qué hay ahí. Claro. ¿Qué nos encontramos? Entonces, el proyecto apunta justamente a fortalecer los argumentos desde el punto de vista del orden natural, estudiar argumentos, estudiar lo que son las inclinaciones naturales, qué implica admitir que hay inclinaciones naturales, qué implica la causalidad en las inclinaciones naturales, a su vez la causa final, que también tan importante es también, o sea, una criatura nace para algo, claro, o es concebida para algo. Entonces, nosotros estamos interrumpiendo la felicidad de una persona cuando el que aborta. Entonces, una parte del proyecto apunta justamente a fortalecer la formación en argumentos, en conocimiento, por qué surge el trauma post-aborto, por ejemplo, cuáles son las explicaciones psicológicas del trauma, por qué es inevitable. El trauma, de una manera u otra, tiene que ser inevitable. No se puede soslayar, digamos. En condiciones normales. Es lo que dice Santo Tomás. Santo Tomás dice, toda persona tiene capacidad de percibir los primeros principios, lo que está bien y lo que está mal. Si puede percibir lo que está bien y lo que está mal, sabe que cuando va a la clínica y consuma un aborto voluntario, sabe que está haciendo mal. Por eso el trauma va a surgir en algún momento de la vida. Como dicen los especialistas, puede surgir 2 días después, puede surgir un mes o puede surgir al año cuando sea el cumpleaños del bebé, puede dispararse pero si la persona está bien y tiene capacidad de razonar, tiene que percibirlo y tiene que sufrir. Entonces, esa es una parte del proyecto. Y la otra parte, que también es muy importante, es la parte práctica, digamos, ¿no? Es meterse un poco en el barro, en lo que uno pueda,
o en lo que uno se sienta capacitado para hacer. Y eso es un poco lo que también nosotros estamos haciendo, asistiendo concretamente a un centro de asistencia a la mujer, con obras prácticas. Bueno, en nuestro caso ahora estamos entregando unos bolsos para mujeres que deciden no abortar, justamente. Pero bueno, básicamente es apuntar a dos frentes, ¿no? Sin descuidar ninguno de los dos, porque sería un error, digamos, encarar un problema tan serio, digamos, negando las soluciones, ¿no? O las vías. Creo que es un poco, esa es la idea del proyecto, estamos intentando llevarlo adelante. Claro, buenísimo. Me gustaría resaltarle a la audiencia en este trabajo que has hecho, que te he visto muy activo en esa formación en Derecho Natural. Muchas veces se habla del tema de los derechos humanos y demás, pero digamos que esa formación básica, digamos, de Derecho Natural, esa formación filosófica para la defensa de la vida, es importante. Y bueno, qué mejor que complementarlo con esa obra práctica para las mujeres que Claro. están en los embarazos en crisis. Claro, claro, sí, sí. Sí, es decir, nosotros todos somos, en algún sentido, todos somos yus naturalistas, digamos, todos creemos en el derecho natural. El tema es que estamos nosotros, a veces uno percibe, ustedes seguramente lo ven también, que nosotros estamos hablando en un idioma y del otro lado nos contestan en otro idioma que es un idioma de violencia. eh, Te hablan de la contradicción de que te hablan de los derechos de la mujer, pero al mismo tiempo se están negando se están negando los derechos de la criatura, como pasan en todos los fallos. Si ustedes analizan las declaraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados del año 2018, cuando hablaron los diputados y senadores pro vida, incluida la última presidente, no hay ninguna referencia a la vida del niño. Acá en Argentina, en los fallos esto pasa lo mismo, o sea, no hay referencia a la vida de la persona por nacer, aun cuando está en la Constitución, aun cuando están los reconocimientos médicos, los tratados internacionales, el Tratado de los Derechos del Niño habla de que hay personas desde la concepción, que es niño desde la concepción. Entonces, claramente es un idioma totalitario con el que nosotros nos enfrentamos y tenemos que ver cómo hacemos en el medio de eso para, para tratar de argumentar, ¿no? Pero ese es un tema, ¿no? Claro, Ahora, si no estamos informados. sí, te decía que claro, o sea, por resaltar lo que has dicho, el tema como de los fundamentos de la justicia, porque eso es lo que desde la defensa de la vida tenemos que, digamos, liderar como la justicia, la vida, pero la justicia que hay en preservar la vida del más inocente, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos que se habla, por ejemplo, del tema de los derechos humanos, pero también nos hablan desde el otro lado de derechos humanos. Entonces, mira, hay como esa contradicción y por eso necesitamos como esa formación de fundamentos filosóficos para poder, digamos, argumentar adecuadamente, ¿no? Y sí, lo que pasa es que los derechos humanos se vuelven una mentira. Aparte es del sentido común. Si una persona, un presidente, no defiende la vida del más inocente que sabe que existe, porque, a ver, los de Planned Parenthood, cuando dan vuelta a una criatura y la buscan sacar de una manera para que salga con la cabeza entera y para vender los órganos después, esa gente sabe que no tiene en las manos un mouse o una lapicera, sino sabe que tiene una vida humana que le sirve después para otras cosas. Entonces, si los derechos humanos no son para todos, se transforman en una mentira, porque ¿quién va a creer que alguien que desprecia la vida de un inocente va a después proteger al trabajador o al que tiene un depósito en el banco o al ciudadano común con el coronavirus? O sea, no hay secuencia lógica, digamos, y se vuelve una mentira, ¿no? Difícil de creer que puedan existir seriamente mientras vayamos así, ¿no? Así es, así es.
tú lo has dicho, y por eso, como resaltar ese tema de los fundamentos filosóficos del discurso que tenemos también, porque a veces nos atacan con las mismas, incluso con los mismos términos que nosotros usamos, ¿no? Digamos que por las definiciones positivistas, pues, digamos, de alguna organización internacional, nos dice que se trata de los derechos de la mujer. Entonces, el derecho del niño ha quedado totalmente supeditado a la voluntad de la mujer que quiera abortar. Y bueno, digamos eso también deshumaniza sino a la madre. Sí, sí, sí. No, no, es totalitario, digamos. No. Incluso hubo una época en la jurisprudencia, por ahí contar un poco para los que no son abogados, hubo una época en la jurisprudencia nuestra incluso, en la cual se buscaba lo que se llama una armonía de derechos, es decir, se hablaba de, bueno, están los derechos del niño y están los supuestos derechos de la madre a decidir. ¿Sobre qué decidir? Bueno, decidir sobre su propia comodidad, pero no sobre la vida del niño. Esto pasó, por ejemplo, cuando se hablaba de Portal de Belén. La jurisprudencia, la corte de Menem en Argentina, para los que son más grandes se van a acordar, era una corte que estaba compuesta por jueces pro vida, entonces ellos decían, bueno, la mujer tiene sus derechos, pero el niño también tiene sus derechos. Entonces se buscaba un equilibrio entre las dos vidas, digamos. Nosotros hemos involucionado, y creo que esto pasa en Colombia, pasa en México, pasa en Estados Unidos, estarían volviendo atrás ahora, pero hemos involucionado desde el momento en que vemos un fallo como FAL en Argentina, que el fallo FAL lo que dice es, liberamos el aborto ¿de qué forma? Con el tema de la salud de la madre, ¿no? Es decir, la salud de la madre es un concepto amplísimo. Entonces, si la mujer se siente mal psicológicamente por los tratados internacionales, queda incluido el daño psicológico. Entonces, la criatura le está ocasionando un daño psicológico a la madre, entonces se puede abortar. Esto, bueno, pasa que, claro, tengo que solucionar el problema de la luz. Esto es el problema de lo que aplicaron en FAL, de desconocer totalmente los derechos del niño, es un viejo fallo de Estados Unidos que se llamó Doe versus Bolton, que es famoso, que fue el otro parecido a Doe versus Wade, no, bueno, en realidad en Doe versus Bolton apareció el concepto de salud de la madre, que le daba amplitud para, o sea que nosotros estamos aplicando un fallo de Estados Unidos viejo. Correcto. Entonces, si la madre se siente mal porque le agarró el bajón y no quiere tener al niño, ya entra dentro de una de las causales y no tiene que pedir permiso, a ningún juez ni a nadie, y puede ir directamente a la clínica y por una declaración jurada firma eso y se tiene que realizar sí o sí el aborto, digamos. Eso está pasando hoy, claro. Doe versus Bolton, claro. Ese es el famoso fallo que aplica lo que nosotros aplicamos en FAL, nosotros no, los jueces, para liberar el aborto, de hecho, ¿no? Claro. Entonces, claro, estamos ante esa situación es arbitrario totalmente, digamos, no tiene explicación racional esto. Y es interesante lo que has mencionado, como de alguna manera en Hispanoamérica lo que ha ocurrido es que están aplicando fallos que vienen, por ponerlo en esos términos, del mundo anglosajón, incluso Europa también, ¿no? Como Roe versus Wade también tiene un efecto, Doe versus Bolton tiene un efecto también en Hispanoamérica, como las causales son, digamos, la primera estrategia para ir tumbando poco a poco la legislación penal que tipifica el delito del aborto. Eso es muy interesante. Sí. Igual nosotros estamos mejor que muchos todavía, porque nosotros en el 2018 logramos que el problema que nosotros tenemos hoy es que el aborto está implantado de hecho, no de derecho. Por esto de que una mujer se siente mal, puede ir al médico, y el problema es para los médicos ahora, porque ya para los abogados y para los jueces ya no sería tanto el problema, porque como no tiene que pedir autorización, no se judicializa la cuestión, digamos. Entonces, el problema lo va a tener el médico cuando caiga una mujer con un abogado, porque el abogado inspira miedo a veces,
que firme la declaración jurada y diga, no, esta mujer fue violada. ¿Está la investigación penal? No, no hace falta una investigación penal porque el fallo FAL dice que no hace falta ninguna investigación. Y si usted va contra el fallo FAL, está yendo contra la Corte. Y ahí te va a pasar lo que le pasó a Rodríguez Lastra, digamos. Entonces, es todo un sistema preparado, el nuestro, para tener el aborto de hecho, pero no es todavía como Europa, como España, por ejemplo, en que ya está liberado lo que es lo que quieren hacer acá, ¿no? Todavía Sí, nosotros estamos mejor todavía. bueno, yo no sé si está muy mejor. Francamente, aquí en Colombia, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, hablando con el papá de Juanse, que fue uno de los casos para la audiencia que no conoce el caso, fue un caso del papá de un niño que estaba en riesgo de aborto y que fue abortado a una edad gestacional altísima, si mal no recuerdo, a 7 meses, 6, 7 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses, imagínate. Entonces, para los que no lo saben, aquí en Colombia, a pesar de que estamos prácticamente el aborto es libre gracias a la Corte Constitucional y se puede matar hasta el minuto antes de. Así que, Claro. bueno, hay que actuar mucho porque esto es una ola que viene para toda Hispanoamérica, sin duda. Y bueno, Argentina es uno de esos ejemplos de movilización social que impidió que este tipo de legalización, ya digamos a un nivel de legislación propiamente, tuviera aprobación. Muy interesante todo lo que nos cuenta Sebastián. Y bueno, las personas que quieren sumarse, que quieren conocer más de estos temas de derecho natural, de la formación filosófica y los argumentos a favor de la vida, ¿cómo pueden contactarse? ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden seguirse? Nosotros en los canales que figuraban en el flyer, están ahí las direcciones y la idea nuestra es programar distintas actividades, justamente logrando esta secuencia. Incluso hay un aspecto que a mí me interesa también trabajar, que es cómo argumentamos o cómo trabajamos con gente que nos está hablando en otro idioma, en el sentido de que nosotros intentamos un diálogo racional, que creo que es estoy convencido, y quiero destacarlo, que es un poco lo que hace Pablo Muñoz Iturrieta, para lo que es más conocido, que quiero poner el ejemplo de él, porque es justamente una discusión racional, digamos, en el sentido de que nosotros podemos bajar a la arena, pero en el sentido del barro, pero nosotros lo que tenemos que intentar también es la discusión racional, y lo que nos encontramos con el otro lado es un lenguaje de violencia, ¿no? Te cortan el micrófono, te sacan suscriptores, cosas del tipo, ¿no? Si decís una cosa, te bloquean, empieza a borrarse la imagen, cosas que pasan, digamos. Entonces, tenemos que ver también cómo trabajar la cuestión de dialogar o intentar un diálogo con gente que está ideologizada y que no quiere el diálogo. Ese es el problema, un problema también que se percibe, ¿no? Prácticamente. Entonces, es trabajar las dos cosas, argumentos de formación, digamos, y por otro lado, no olvidar que también tenemos que comprometernos en el plano práctico, ¿no? Si no, no sirve. Desde luego, desde luego. Bueno, pues a toda la audiencia le vamos a dejar en la descripción de este video, le vamos a dejar tus redes, particularmente, pues sabemos que eres muy activo en el canal de YouTube. ¿Nos puedes recordar brevemente cuál es como la forma en que pueden buscarte? El canal se llama Pensamiento Clásico y Moderno. Es nuevo el canal porque lo acabamos de subdividir con otro canal que yo tengo, pero es de clases particulares, pero el nuevo canal se llama Pensamiento Clásico y Moderno, y allí vamos a ir subiendo todas las actividades que vayamos proponiendo en todos estos planos, ¿no? Psicológico, bueno, distintas formas de ayudarnos a trabajar, ¿no? Claro, perfecto, perfecto. Igual lo dejamos en la descripción también. Sebastián, para toda nuestra audiencia en Hispanoamérica, un mensaje, ¿qué mensaje le darías? Y yo creo que coincido con lo que tanto hablamos muchas veces, ¿no? Es comprometerse, ¿no? Me parece que ayer leía en alguna parte, que no me acuerdo dónde,
que muchas veces nuestros problemas surgen por la indiferencia, ¿no? Y una forma del hombre moderno que es el individualismo, ¿no? Mientras no me toque a mí, no pasa nada. El problema es que, como somos políticos por naturaleza, todo lo que le toca al lado de alguna manera nos toca también a nosotros. Entonces, lo que pasa es que depende de la intensidad como lo sentimos a eso. Entonces, por ahí, por ahí un consejo que uno se lo trata de aplicar permanentemente y que uno lo ve en ustedes como ejemplo, es el compromiso, ¿no? Hay que comprometerse para tratar de cambiar las cosas, porque si no es después llorar lo que no se supo defender bien, ¿no? Y creo que por ahí pasó un poco el desafío nuestro, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues Sebastián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tus palabras. Esperemos que con esta mensaje mucha gente también se comprometa, que venzamos esa indiferencia a veces que nos paraliza. Y los invitamos a todos a que sigan las redes de Sebastián. Él está haciendo una actividad genial con todo este tema de información, se lo recomendamos mucho. En su canal de YouTube, y bueno, síganlo también en Instagram, compartan este video con todas las personas que necesitan esa voz de aliento para también conocer la actividad que hace Sebastián. Y a ti te agradecemos por tu tiempo, por tus palabras, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, les agradezco muchísimo y bueno, felicitarlos también porque hacen un trabajo enorme, que se nota, así que bueno, que también que sigan ustedes adelante con todo el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, gracias.